Pasaporte Ignotia. Muy buenas a todos. En el siglo XVI, el Imperio Español dominaba la geopolítica de la época con la explotación de las posesiones en la América recién conquistada. Un nuevo mundo se había descubierto Europa, que veía su mercado rebosar de productos y materias primas hasta entonces desconocidas. Pero un capítulo aún no cerrado se enquistó durante décadas, convirtiéndose en toda una obsesión. Los gobernantes de la época querían llegar a las Molucas, el lugar donde se encontraban las especias, y poder establecer así contactos comerciales directos con China. Entonces Asia era terreno vedado de Portugal, que mantenía bloqueada la vía marítima Atlántica-Índica protegida por el Tratado de Tordesillas, y no quedaba otra que utilizar América como puente para conseguir abrir la ruta asiática. Desde que Núñez de Balboa llegara a las orillas del Mar del Sur se supo que tal fin era posible. De esa forma se sucedieron los intentos por encontrar el paso de las Molucas, que conseguirían Magallanes y Elcano con éxito en 1521. Décadas después de aquella primera vuelta al mundo, España tomaría posesión de algunos puertos y comenzaría a sentar las bases de la colonización del archipiélago bautizado como las Filipinas, que mantendría la presencia española en las Indias Orientales durante 3 siglos. De esta colonización obtendríamos uno de los avances marítimos más significativos de la historia, el tornaviaje, una ruta comercial que unió 3 continentes, Asia, América y Europa, y que supuso un cambio para el mundo de su época, que bien podría asemejarse en impacto al de la ruta de la seda. Soy Javi Rando y os doy la bienvenida a este nuevo episodio de Pasaporte Ignotia. Hoy hablamos del Galeón de Manila, la ruta marítima que conectó Asia con Europa a través de Acapulco. En ese nuevo pasaporte hemos elegido contaros la narración de Carlos Canales y Miguel del Rey en su obra Naves Negras acerca del Galeón de Manila. Es una historia diferente, muy bien contada y que espero que os guste. Desde el mismo momento que Urdaneta llegó a Navidad y Filipinas quedó bajo la circunscripción del Virreinato de Nueva España, se inauguró la principal ruta comercial del Pacífico, el Galeón de Manila, también llamado Galeón de Acapulco o Nao de China. Un lazo permanente con Oriente que se mantendría durante 2 siglos y medio, de 1565 a 1815, con una línea regular con bases en los puertos de Manila y Acapulco, para llevar finalmente las mercancías por tierra desde Acapulco a Veracruz y desde allí a Sevilla. De Manila hacia Acapulco solía zarpar desde finales de junio hasta mediados de julio. De Acapulco a Manila entre las primeras semanas de febrero y las primeras de marzo. Un recorrido de más de 16.000 kilómetros con vientos superiores a fuerza 7 y olas de más de 3 metros, que lo convirtieron en un hito de la navegación mundial difícilmente superable. El trayecto habitual desde Manila era peligroso y dependía en gran parte de los monzones, por lo que era importante la salida en unas fechas determinadas que la mayoría de las veces se incumplían por intereses comerciales. Discurría por los mares interiores de las islas de Filipinas, hasta llegar al último puerto, San Jacinto.
Después de abastecerse de leña, agua y víveres, era el momento de aventurarse en el Pacífico. Primero el cruce del estrecho de San Bernardino permitía navegar de bolina y poner rumbo a Guam hasta alcanzar los 40 grados norte de latitud. Desde ese punto se ponía rumbo al este gracias a los vientos y corrientes favorables hasta que apareciera en el horizonte la costa americana. Se celebraba con un Te Deum y una fiesta profana de singulares características denominada el Tribunal de las Señas, que consistía en que los oficiales y pasajeros fueran juzgados por la marinería. Se imponían multas a los culpables, saldadas con el pago de dulces y vino. Luego se alargaba todo el aparejo y se caía a estribor para bajar por la costa de California hasta fondear en Acapulco. Si la travesía se alargaba más de lo previsto, existía la posibilidad de morir de hambre, sed o por enfermedad, especialmente de escorbuto o disentería. En proporción, la cifra de fallecidos siempre fue mayor durante ese trayecto. En Acapulco, el galeón era recibido con expectación. En cuanto lo divisaban, se encendían fuegos en las atalayas y las campanas de la iglesia repicaban con fuerza para que los comerciantes acudieran a la feria de 3 semanas de duración, llena de animación y color, que se celebraba en la ciudad. Durante la descarga de los productos no se podía acercar ninguna embarcación, y antes de iniciarla, la mercancía pasaba varios controles: la del personal de la Real Hacienda, para llevar a cabo el cobro de los impuestos, la de los técnicos, que valorarían el estado del barco, y un tercero que consistía en un exhaustivo registro para que no quedara mercancía oculta. No obstante, los fraudes eran muy habituales. Una vez clausurada la feria, pertrechado y cargado el navío con toda la plata mexicana del Reals y situado el producto de la venta en la feria, generalmente era un 200% del valor de compra de las mercancías, la tripulación, correspondencia, guarnición y pasajeros, también representantes del comercio, funcionarios civiles o militares y misioneros, se daban a la vela con destino a Cavite. Se seguía un rumbo suroeste, hasta bajar el paralelo 12 grados 30 minutos norte, donde se viraba a estribor para seguir rumbo oeste con los vientos portantes, alisios y corrientes favorables. Era un viaje rápido y con pocos incidentes que solía durar 3 meses si la salida se hacía a mediados de marzo y las condiciones eran favorables, o podía prolongarse algunas semanas más si se hacía escala en las Marianas o había que completar la Aguada. La tranquilidad con la que se desarrollaba habitualmente esa ruta hizo que fuera conocido como viaje por el Mar de las Damas. En Manila, si su salida era motivo de solemnidad y alegría, aún lo era más su llegada, sobre todo cuando retornaba repleto de plata y pasaje, ambos indispensables para las islas. Las primeras naves de la carrera fueron naos hasta finales del siglo XV o principios del XVI, en que se sustituyen por los nuevos galeones, más adecuados por su mayor capacidad de carga, mejores condiciones marineras y superior capacidad defensiva y ofensiva. Sirvieron en la carrera de Filipinas hasta bien entrado el siglo XVIII. La construcción de los buques que cubrían la carrera comenzó a hacerse en astilleros de Nueva España, pero el mejor emplazamiento de los astilleros filipinos de Cavite y la mayor calidad de las maderas existentes acabaron por desplazarlos a otras tareas. Solo en casos concretos se eligieron astilleros extranjeros, Japón o Siam, por ejemplo. A partir de 1679 se prohibió terminantemente que las naves para la línea de Acapulco se construyeran fuera de las islas Filipinas. El último de los galeones que se construyó en el archipiélago, el Sacra Familia, levó anclas en Cavite para su primer viaje a México en 1718. El comercio entre Oriente y Nueva España pronto alcanzó importantes proporciones.
El galeón de Manila traía sedas, tejido de algodón, marfiles, lacas, alfombras, especias y otros productos de China, India, Java, Ceilán, Persia o Japón. Pero también llevaba productos españoles y novohispanos de primera necesidad, como el aceite de oliva, la harina de trigo para hacer pan, jamones, vino, herrajes, relojería o instrumentos náuticos, que alcanzaban precios desorbitados y cubrían la demanda de la creciente población española de Manila, que a su vez tenía saturado su mercado de productos asiáticos por la masiva llegada de comerciantes chinos. Los primeros años el galeón funcionó de manera libre y sin limitaciones, pero a partir de 1593 una real orden de Felipe II definió normas para su reparto, transporte, dotación y defensa. Su objetivo era imponer el monopolio para evitar el contrabando y proteger la industria textil andaluza, por lo que quedó reservado solo para españoles, tanto residentes en Filipinas como en Nueva España. Una manera también de compensar a sus servidores en aquellas islas tan alejadas de la metrópoli. El valor de las mercancías que se embarcasen en Manila tenía el límite de 250.000 pesos de a 8 reales, mientras que el retorno a Manila del principal y ganancias obtenidas con su venta no podía superar los 500.000 pesos. Al principio eran los comerciantes chinos los que se encargaban de proveerse de las mercancías procedentes de Asia, pero posteriormente se estableció el servicio de pancadas, que consistía en que un encargado compraba todas las mercancías chinas y luego las distribuía entre los comerciantes en función del espacio que estos dispusieran. Para ello el buque se dividía en piezas representadas por un certificado llamado boleta, que se distribuía entre la población española de Manila y Cavite según su antigüedad y condición y que no quedaba exento de tráfico de influencias. En el reparto entraban también soldados, viudas y eclesiásticos que a través de las obras pías concedían préstamos a cambio de elevados intereses a los comerciantes que los solicitaran. Se aceptaba la costumbre de permitir a soldados y marineros, con excepción de los oficiales, embarcar con sus ropas alguna mercancía por valor inferior a 30 pesos, que luego vendían en Acapulco como compensación a la dureza del viaje y a lo justo de su paga. Debía evitarse la sobrecarga y tener en cuenta los abastecimientos necesarios para el viaje, la defensa y la posibilidad de enfrentarse al mal tiempo. Todo exceso de las normas establecidas, muchas veces permitido por el gobernador y los oficiales de la nave, en caso de existir y ser descubierto, se consideraba como contrabando. En general, el control y manejo del sistema de galeones se encontró siempre bajo responsabilidad de los virreyes de Nueva España. Bajo su competencia se mantuvo durante años la vigilancia del tráfico ilícito, la concesión de permisos para viajar a Filipinas y la modificación de las tarifas de los pasajes o los fletes. A lo largo de los 250 años que surcaron los mares, de los 109 galeones, solo 4 fueron las naves que se perdieron en combate con piratas chinos, holandeses o británicos, y 26 las que fueron víctimas de los tifones locales. Un éxito más que razonable. Pasaporte Ignotia.